El Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado que Evo Morales no podrá ser candidato a presidente. Magistrados del Tribunal Constitucional podrían ir a la cárcel hasta por 10 años. Fatal error inhabilitar a Evo. Las redes sociales estallaron y señalaron que un borracho tendría más conocimiento del derecho que ellos. El pasado 13 de mayo, el Tribunal Constitucional de Bolivia emitió la sentencia constitucional 007-2025, con la que presuntamente sepultaba al líder indígena Evo Morales. La prensa basura, financiada por el gobierno como RTP, DTV, Fides, Unitel y otros, que cobran millones por publicidad, celebraron la sentencia con bombos y platillos. Nunca más, sí, nunca más Evo Morales podrá ser presidente de Bolivia. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha resuelto en las últimas horas un recurso abstracto de inconstitucionalidad. Nunca más, sí, nunca más, nunca más, sí, nunca más. Pero los días de su alegría podrían acabar en cualquier momento, hasta convertirse en un triste lamento y los magistrados del Tribunal Constitucional ir a la cárcel por varios años, ya que su ignorancia de la Constitución política y el ordenamiento jurídico boliviano raya en la idiotez y la mediocridad. Su canallada no tiene límites. Veamos, en la sentencia 007/2025 que firmaron con su puño y letra, fundamentan su prohibición de la reelección discontinua, citando que en el referéndum del 21 de febrero de 2006, Bolivia intentó modificar la Constitución en su artículo 168 y que el alcance de la pregunta en ese entonces era tanto para la reelección continua así como para la discontinua. La canallada de estos pseudo magistrados traficantes del derecho deja sin palabras. Cualquier persona en Bolivia y en el mundo puede revisar la ley que convocó el referéndum el año 2016, la ley 757 de 5 de noviembre de 2015. La pregunta a Bolivia en el referéndum de 2016 literalmente fue propuesta sobre la posibilidad de una reelección continua. En ninguna parte de la pregunta formulada aparece la palabra discontinua, solo aparece en la cabeza hueca de los magistrados que deben ser encarcelados. Literalmente la pregunta del referéndum de 2016 fue formulada de la siguiente manera: ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente o vicepresidente del Estado pueda ser reelecto o reelectos 2 veces de manera continua? Tal como se puede leer en la siguiente captura de pantalla. En segundo lugar, estos magistrados sicarios del derecho fundamentaron el rechazo a la postulación del primer presidente indígena de Bolivia, señalando que supuestamente el espíritu del artículo 168 de la Constitución Política del Estado también alcanza a la reelección discontinua. Sin embargo, el artículo 168 en actual vigencia de la Constitución Política del Estado actualmente dice: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la presidenta o vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez de manera continua. Por ninguna parte de la Constitución en el artículo 168 aparece la palabra discontinua, solo en la apócrifa sentencia constitucional que firmaron los magistrados, que ni para papel de baño sirve, ya que el artículo 157 y 410 de la Constitución Política del Estado especifica que toda ley o resolución que atente contra la Constitución es nula de pleno derecho. En otras palabras, no sirve para nada más que para la burla. La ignorancia raya en la idiotez. Una sentencia pretende modificar un artículo de la Constitución. Solo un referéndum o el Congreso mismo, con 2/3, podría modificar la Carta Magna. Finalmente, el haber maquinado semejante canallada contra los y las bolivianas que pretenden ejercer sus derechos políticos de elegir y ser elegidos, los magistrados cometieron varios delitos. El primero, el de usurpación de funciones, y el segundo de prevaricato. El artículo 173 del Código Penal en actual vigencia textualmente dice: la juez o el juez o magistrado que en ejercicio de sus funciones
dicte resoluciones o sentencias manifiestamente contrarias a la ley, en este caso contrarias a la Constitución Política del Estado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años de cárcel. El Ministerio Público debería actuar de oficio, siendo que el delito es claramente verificable. Vienen días negros para los magistrados corruptos que firmaron la sentencia 007/2025. Los magistrados autoprorrogados, el gobierno de Arce y el Tribunal Electoral, así como la potencia imperialista, se sienten felices de haber castrado al movimiento campesino más grande de Bolivia. Sin embargo, no debemos olvidar lo escrito en la propia Carta de Independencia de Estados Unidos, que es oportuno citar en este momento, el cual otorga el derecho al pueblo de cambiar su gobierno cuando éste pisotee los derechos civiles y políticos. En su párrafo segundo dice: todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se constituyen entre los hombres los gobiernos, del cual derivan sus poderes legítimos, o sea, del consentimiento de sus gobernados. Cuando una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho de reformar o abolir o instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. ¿Cómo debería responder el pueblo cuando los que los gobiernan, en lugar de resolver la crisis, solo se burlan de la población? Como lo sucedido hace unas horas con el viceministro de Arce, Gustavo Torrico, que cuando la población les reclama por la crisis, este se burla de la ciudadanía enviándoles un beso. Aquí viene el señor Gustavo Torrico a comprar con la plata que nos ha robado, viene a comprar aquí. Y se ríen de nosotros, de los comerciantes, que no podemos vender, que no tenemos mercadería para agarrar. Claro, ¿cómo es posible que nos saquen en camión? No tenemos plata. ¿Qué hacen ustedes? Un beso a todos. Un beso a todos. Un beso a todos. Desgraciado. Y todavía sinvergüenza, sinvergüenza. Manda beso todavía, desgraciado. Finalmente, los miembros de la Asamblea Constituyente de Bolivia, que redactaron la nueva Constitución, denunciaron que los actos de los magistrados fueron ilegales. Sí, los constituyentes, reunidos en una sesión especial, hemos ido analizando las diferentes actitudes que ha tomado el Tribunal Constitucional y las decisiones que, al margen de la Constitución, violando la Constitución y tergiversando el espíritu constituyente, ha ido emitiendo estas sentencias y estos autos dirigidos única y con el único fin de proscribir a un boliviano en su derecho a postularse. Por ello, los constituyentes, ante estas actitudes del Tribunal Constitucional, que ha violentado la Constitución, que ha desconocido el espíritu constituyente y está tergiversando los documentos que en archivo quedan de la memoria de la Asamblea Constituyente respecto a lo que se decía en torno a la reelección, es que hemos decidido emitir un comunicado, una carta que está dirigida al Tribunal Supremo Electoral, pero que lamentablemente por la acción del cerco nos han impedido dejarla mediante las formalidades correspondientes. Por ello es que también queremos denunciar que se está prohibiendo entregar notas y seguramente van a restringir cualquier acción democrática que le corresponda a cualquier ciudadano o a cualquier organización, y que lamentablemente está obviamente poniendo en riesgo la democracia. Por favor, si nos pueden conocer el contenido de esa carta. Muchas gracias. Ciudad de La Paz, 16 de mayo de 2025. Señores, Tribunal Supremo Electoral, su despacho, referencia: alertamos grave vulneración de la Constitución Política del Estado. De nuestra consideración, los constituyentes de Bolivia nos dirigimos a ustedes con el deber cívico de alertar sobre una grave transgresión del orden constitucional ocasionado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyas acciones recientes ponen en riesgo los principios fundamentales de nuestra democracia.
observamos con profunda preocupación que en el órgano de control de constitucionalidad ejercen funciones mediante una autoprórroga y han emitido resoluciones como el 1010 del 2023. Estas resoluciones con evidente sesgo político reinterpretan arbitrariamente el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, asignándole un alcance que no tiene. Esta norma que introduce el instituto reelección como límites a una sola vez de manera continua, no prohíbe que un ciudadano pueda ser postulado pasados un periodo de por medio, norma que fue declarada compatible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe número 121 de agosto del 2024. Estas sentencias no solo carecen de sustento jurídico y violan el principio de legalidad, sino también constituyen una usurpación de funciones al pretender modificar el texto constitucional al margen del procedimiento de reforma expresamente previsto en la Carta. Yo convoco a todas las 20 provincias, a todas las organizaciones sociales que tenemos que unirnos, unificarnos. Unidos vamos a vencer a este traidor gobierno. Tiene que irse el gobierno traidor. Si no hay gasolina, no hay diésel. ¿Cómo están las canastas? El arroz, el aceite. No es eso nomás, todos los productos. No hay caso de vivir en Bolivia. ¿Cuánto está el dólar? No vamos a permitir más bloqueos. El bloqueo empieza para sacar a Lucho Arce, a los tribunales supremos electorales, a los vocales vamos a sacar todos, vamos a tener que... Ahí lo vas a ver que hay dictadura. No quieren que la población participe en estas elecciones nacionales. ¿Por qué no quieren aceptar que todos entren a la cancha? Y ahí vamos a ver pues, quién gana. Pero lamentablemente hay miedo al pueblo. O sea, no quieren ver al pueblo en el poder. Lo que quieren es llegar ellos al poder para aprovecharse del pueblo. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.